Buenas tardes, mi nombre es Sebastián y hoy vamos a hablar de enfermedades del pericardio, sobre todo de pericarditis aguda y del derrame pericárdico. Vamos a partir comentando que el interés por el pericardio se remonta hasta la antigua Grecia, cuando Pausanias relataba las aventuras de Aristómenes, un héroe que se le llamaba de corazón peludo, porque en batalla se cercenó su corazón y encontraron que estaba lleno de pelo. Esta es probablemente la primera vez que se describió un caso de pericarditis fibrinosa. Ahora, volvamos a los conceptos del título. Vamos a definir pericarditis aguda como un síndrome pericárdico inflamatorio que puede o no tener derrame y para su diagnóstico debe cumplir dos criterios de estos cuatro que vamos a comentar. Un dolor torácico, que es agudo, pleurítico, que mejora en la sedestación y en la posición maometana, que esto está presente hasta en el 90% de los pacientes. Hallazgo del examen físico de frote pericárdico, que tenga cambios característicos en el electrocardiograma, que es un supranivel generalizado y depresión del segmento PR. Y puede tener derrame pericárdico, que esto también está en un 60% de los pacientes, que habitualmente es leve. Por otra parte, derrame pericárdico lo vamos a definir como la acumulación patológica de líquido en el espacio pericárdico superior a lo normal. Eso es hasta 50 ml. Existen además otros síndromes pericárdicos, algunos de los cuales vamos a comentar levemente después. La pericarditis incesante y crónica. La primera es cuando dura más de 6 semanas y la crónica es cuando ya dura más de 3 meses. La pericarditis recurrente, que es cuando hay una recurrencia después de un primer episodio que esté documentado con intervalos libres de síntomas entre medio, de 4 o 6 semanas. La pericarditis con afectación miocárdica o miopericarditis, en donde hay elevación de biomarcadores cardíacos, puede haber disfunción del ventrículo izquierdo y hay que estudiarlo dirigidamente con coronariografía y resonancia magnética, tiene implicancia en el manejo. Y taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva que vamos a conversar al final de esta presentación. Esta es una patología importante porque se puede presentar como un dolor torácico que simula un síndrome coronario agudo, por lo que tenemos que conocer y manejar sus características para el adecuado diagnóstico y estudio. Además, puede ser la manifestación de una enfermedad sistémica grave que debe ser sospechada, diagnosticada y tratada de forma oportuna. La prevalencia de pericarditis es del 0,1% y, perdón, es el 0,1% de las admisiones hospitalarias y hasta un 5% de la atención en el servicio de urgencia por dolor torácico. El, el El grupo etario de mayor riesgo es hombres que son adultos hasta los 65 años. Sobre su fisiopatología, vamos a comentar que el pericardio es un saco fuerte en el fondo que envuelve el corazón y también envuelve el inicio de los grandes vasos. Está compuesto por una capa externa, fibrosa, y una interna, que es la serosa, que esto conforma el pericardio visceral y el parietal respectivamente. El pericardio visceral está constantemente produciendo un líquido pericárdico que sirve como lubricante para la movilidad cardíaca. Antes dije que era respectivamente y al revés, disculpen. La capa externa fibrosa es la parietal y la serosa es la visceral. Disculpen, volviendo atrás. En la pericarditis aguda ocurren cambios inflamatorios no específicos con infiltración celular, depósitos de fibrina y derrame pericárdico. Y estos cambios pueden resolver habitualmente de forma espontánea o pueden tender hacia la organización, esto formando adhesiones fibrosas entre las capas del pericardio y el epicardio, e incluso extenderse hasta la pleura o el esternón. Es súper importante que hablemos de las etiologías de la pericarditis. En primer lugar, vamos a diferenciarla entre infecciosa y no infecciosa. Y dentro de las infecciosas, las más comunes van a ser las virales, con el grupo enterovirus como el número uno, y hay otros virus más. Después las bacterianas, donde la más común que vamos a destacar es la tuberculosis, es la más frecuente dentro del mundo subdesarrollado y también a nivel mundial propiamente tal. Hay otras bacterias que son un poco más raras y puede ocurrir en casos como paraneumónico en el fondo, donde da una característica purulenta de derrame pericárdico. También pueden haber fúngicas o parasitarias, pero son muy raras. Sobre las etiologías no infecciosas, vamos a tener distintos grupos, a destacar la autoinmunidad, donde el lupus y la artritis reumatoide son las más importantes. Las neoplásicas, donde pueden eventualmente haber tumores primarios, pero eso es muy raro. Lo más habitual es que sean metastásicos, de pulmón o mama, o un linfoma, por ejemplo. Puede haber pericarditis, o sea, urémica en relación a falla renal, traumática o iatrogénica por daño directo. Puede ocurrir eventualmente por fármacos, pero eso es bien raro.
Lo más habitual, de hecho, es que sea un lupus inducido por droga en ese contexto. Sobre la clínica de la pericarditis, vamos a hablar de, obviamente, los antecedentes de cualquier tipo de patología que acabamos de comentar. Autoinmunes, neoplasia, infecciosa, exposición a pacientes con tuberculosis o viaje, etcétera. Y sobre la clínica propiamente tal, los pacientes se presentan con dolor torácico, como comentamos previamente, que es agudo, que muchas veces es transfixiante y que tiene esta característica de mejorar al estar sentado y al echarse hacia adelante, la posición maometana. Vamos a tener que investigar dirigidamente por síntomas virales recientes, respiratorios habitualmente, o pueden ser gastrointestinales. Vamos a preguntar por síntomas reumatológicos, como pueden ser artralgia, algún racha, algún púrpura en la piel. Vamos a preguntar si es que tienen síntomas B, pensando en neoplasia, o si es que iniciaron algún fármaco recientemente. Obviamente, otro tipo de características pueden ser evidentes en la evaluación, como que esté hospitalizado por un infarto o que haya recién sido sometido a una intervención cardíaca. Sobre el examen físico, puede estar presente el frote pericárdico, pero esto solo ocurre en un tercio de los pacientes. Y lógicamente tenemos que ir a buscar los signos de otras enfermedades sistémicas. Buscar neoplasia, enopatía, masas abdominales, buscar alteraciones del examen pulmonar, buscar tumores mamarios, buscar cosas autoinmunes como vasculitis, polineuropatía, rash cutáneo, artritis, etcétera. Para el diagnóstico de esta enfermedad, vamos a solicitar un laboratorio general con hemograma, VHS, parámetros inflamatorios como la PCR, función renal, perfil bioquímico, y va a ser importante solicitar marcadores cardíacos, como la troponina y la creatinina. Sobre el tema de la etiología, la verdad es que no es necesario en todos los pacientes, y sobre todo si es que es un lugar con baja endemia de tuberculosis. Eh, Habitualmente esto es porque el curso es benigno y el rendimiento del estudio es bajo. Es habitual que nos quedemos como sin una respuesta. La guía europea, que en verdad es de hace 10 años, pero es la última que ellos publicaron, sugieren que uno podría hospitalizar y buscar la etiología de los pacientes en base a un triaje inicial, que en el fondo está pensado en que hay algunas características del cuadro que nos orientan hacia una patología como subyacente de relevancia. De ahí vamos a encontrar criterios mayores y menores. Los mayores, que haya fiebre alta, que haya sido un inicio subagudo, que tenga un derrame grande, esto sobre 20 milímetros, que esté con síntomas de taponamiento cardíaco, que hayamos hecho ante una prueba terapéutica y no haya funcionado, o que por algún otro motivo tenga una sospecha importante de una etiología subyacente. Hay criterios menores también para indicar la hospitalización, como es la miopericarditis, la inmunosupresión de base, que haya tenido un trauma o que esté anticoagulado, que tome anticoagulantes orales. Si es que el paciente cumple con estos requisitos, lógicamente lo vamos a hospitalizar para estudio, para vigilancia en el fondo, y dentro del estudio a destacar el estudio con exámenes para VIH, para tuberculosis, con anticuerpos antinucleares, factor reumatoide, anti-CCP, y podría ser discutible si vamos a pedir serologías específicas para los otros virus o microorganismos que podrían causar la pericarditis. La verdad es que la ESC no lo recomienda a todos los pacientes, porque hay un bajo rendimiento y la verdad es que es probable que, como comentaba antes, el curso sea benigno y no nos sirva mucho el diagnóstico. Ahora, las imágenes que le vamos a solicitar a los pacientes, eh, como comentamos, parte clave del diagnóstico es el electrocardiograma, que vamos a encontrar alterado en 2/3 de los pacientes más o menos, donde lo que tienen es un superdesnivel del ST que es generalizado, con características de ser como cóncavo, y que tiene como, entre comillas, espejo en el fondo, tiene un infradesnivel en ABR y en B1. Además pueden tener depresión del segmento PR en las inferolaterales. Esto que está alterado implica por definición que hay una afectación epicárdica porque el pericardio es eléctricamente neutro y en la medida que los pacientes evolucionan en el tiempo, ¿cómo se dice? En electrocardiogramas posteriores, podríamos eventualmente ver inversiones de onda T secundario al proceso inflamatorio. Como diagnóstico, o sea, como parte del estudio diagnóstico, vamos a solicitar a todos los pacientes un ecocardiograma donde puede o no haber derrame pericárdico. Si es que hay, habitualmente es leve. La sensibilidad es muy alta del ecocardiograma. Manos expertas logra detectar hasta 20 cc de líquido pericárdico, pero como comentamos antes, el valor normal es hasta 50, así que ahí hay que ver al paciente en un contexto completo.
Vamos a solicitar una radiografía tórax, tanto para evaluar si es que hay un aumento de la silueta cardíaca, como si hay diferenciales que se pueden ver en el parénquima pulmonar. Para ver un aumento de silueta cardíaca se requiere al menos 250 cc de derrame. Y eventualmente se podría solicitar como parte del estudio un TAC de tórax, donde va a aumentar la sensibilidad versus la radiografía para mirar lesiones pulmonares, adenopatías. En el fondo nos va a ayudar a pesquisar otras causas. Para el tratamiento de la pericarditis, volvemos a lo que hablamos antes, el tema del triaje inicial para ver si es que es como de alto riesgo o bajo riesgo. Los pacientes de bajo riesgo, que es los que no cumplían los criterios que comentamos recién, vamos a poder optar por un manejo ambulatorio, donde vamos a usar antiinflamatorios no esteroidales por 7 días. Y después de ese tiempo tenemos que hacer un control con el paciente a ver cómo ha sido la evolución clínica. Si es que hay una buena respuesta, la verdad es que se considera tratado y no le damos más vuelta al asunto en principio. Y en caso de una mala respuesta, como mencionamos previamente, vamos a tener que indicar hospitalización y una búsqueda dirigida de la etiología. Si es que un paciente al ingreso en el fondo es de alto riesgo, vamos a hospitalizar como comentamos y vamos a seguir tratando con primera línea con antiinflamatorio, pero acá vamos a poder utilizar colchicina, que habitualmente se usa en dosis bajas, y esto lo que hace es mejorar la respuesta al manejo médico y además disminuye la recurrencia. Como segunda línea está la opción de usar corticoides orales, que es para aquellos pacientes con una contraindicación formal a la primera línea o que no respondan a la primera línea. Vamos a usar dosis baja entre 0,2 y 0,5 miligramos por kilo día de prednisona. Y siempre que usemos estos fármacos, vamos a tener que usarlos con colchicina. La duración de la terapia es hasta la resolución de los síntomas y normalización de la PCR. Y el retiro va a ser progresivo para intentar evitar alteraciones endocrinológicas. Siempre que se identifique una causa distinta a la viral, se tiene que manejar de forma específica esa causa. Esto, como comentábamos antes, hay muchas causas, entonces antibiótico, antituberculosis, antibiótico general, diálisis, cirugía eventualmente, inmunosupresión si es que es autoinmune, etc. Es recomendado como manejo post-episodio que los pacientes suspendan la actividad física al menos hasta que resuelvan los síntomas y se normaliza la PCR. En caso de pacientes deportistas, donde la exigencia va a ser mucho mayor al retornar a su práctica en el fondo, la recomendación es que puedan retomar el ejercicio una vez que normalice la PCR, el electrocardiograma y el ecocardiograma. Eh, pues esto por el riesgo de hacer arritmia y cosas malignas. Esto es solamente por expertos, pero la recomendación es que al menos sean 3 meses de suspensión de deporte. El pronóstico en general es un buen pronóstico a largo plazo, sobre todo quienes tienen etiologías virales o idiopáticas. Es muy raro que ocurra taponamiento cardíaco y es más frecuente que ocurra esto cuando hay patología subyacente. Hay evolución hacia pericarditis constrictiva en menos del 1% de los pacientes que son virales, pero por ejemplo en episodios bacterianos puede ser hasta un 30%. En aquellos pacientes con etiología autoinmune y todo puede ser un rango intermedio de un 5%. Como comentamos antes, la colchicina reduce a la mitad la tasa de recurrencia, el basal de recurrencia es un 15-30%, y se escribe que en aquellos pacientes hospitalizados con pericarditis la mortalidad es de hasta el 1%, y es peor en la medida que sean pacientes con mayor edad o con infecciones graves. La recurrencia, como comentamos, de un 30%, pero en general en los primeros 18 meses post-evento. Ahora hablemos un poco de derrame pericárdico. Primero vamos a partir con la clasificación, en donde tenemos distintos como títulos para clasificarlo. Eh, en primer lugar va a ser por tiempo de evolución, donde tenemos el agudo o el crónico, siendo el crónico más de 3 meses. El tamaño, donde es leve menor a 10 milímetros, moderado entre 10 y 20 y grande sobre 20 milímetros. El impacto hemodinámico, si es que está presente o no. Y la composición del derrame, si es que es un exudado, un trasudado, es sangre o es aire, que puede ser producida por bacterias. Sobre las etiologías, la verdad es que son bien similares a las de la pericarditis. Acá tenemos hasta la mitad de los derrames pericárdicos tienden a ser idiopáticos, incluso en países desarrollados donde tenemos alto alcance de estudio. Neoplasia, infecciones bastante similares a pericarditis, nuevamente destacar la tuberculosis. Y acá hay entre un 15 y un 20% de iatrogénicas y autoinmunes en ese porcentaje cada una, suman un 30-40%. Sobre la clínica, vamos a preguntar los mismos antecedentes que preguntamos antes en pericarditis y acá sobre el examen físico de anamnesis,
tenemos alta variabilidad. Desde un paciente que está asintomático, donde esto es un hallazgo en una imagen que solicitamos por otro motivo, o pueden tener disnea, síntomas de insuficiencia cardíaca como ortopnea, dolor torácico, pueden tener síntomas de compresión local por el derrame, como náuseas por activación del diafragma en el fondo, por estimulación nerviosa. Pueden tener disfagia por compresión del esófago, pueden tener disfonía por compresión del nervio laringio o singulto por compresión del nervio vago. Pueden tener tos, debilidad, fatiga, palpitaciones. Y la verdad es que el mayor determinante de qué presentación clínica va a tener el paciente es la velocidad de instalación del cuadro, siendo una instalación mientras más rápida, más propensa a causar taponamiento. Está descrito que en una instalación lenta el saco cardíaco puede aguantar incluso hasta 2000 cc de líquido. En cambio, al ser más fugaz, se describe que desde los 200 cc van a iniciar los síntomas. Sobre el examen físico puede ser normal, como comentamos antes, algo característico del pulso paradójico y el signo de Ewart, que es una matidez en el fondo en la espalda izquierda. Y en caso de tener un taponamiento cardíaco, lo tenemos que sospechar frente a distensión de las yugulares, a una caída de la presión arterial sistólica de 10 milímetros de mercurio o más durante la inspiración. A esto se le llama pulso paradojal. Y frente a la atenuación de ruidos cardíacos. El diagnóstico de esta enfermedad, laboratorio nuevamente bastante general, con hemograma, VHS, PCR, se recomienda siempre tomar una TSH porque esto puede ser secundario a hipotiroidismo. Y vamos a ver si es que hay sospecha de etiología bacteriana o neoplásica, vamos a hacer una pericardiocentesis para completar el estudio. Sobre las imágenes, un electrocardiograma fundamental donde los signos característicos son la alternancia eléctrica y los voltajes disminuidos. La ecocardiografía permite ver, como comentamos antes, la cantidad de derrame y también el impacto hemodinámico que este tenga. Vamos a hacer una radiografía de tórax donde puede haber un aumento de la celota cardíaca, como comentamos antes, y eventualmente podríamos hacer un escáner de resonancia del tórax donde podemos tener una visión más amplia buscando diferenciales. Para el tratamiento de esta condición, hay un algoritmo en la guía clínica de la ESC que nos propone que vamos a hacer en el fondo tratamiento y estudios según la presentación clínica. En caso que haya un taponamiento cardíaco, hay que hacer pericardiocentesis inmediatamente y obviamente buscar la etiología. En caso de que la sospecha sea bacteriana o neoplásica, como comentamos, también hay que hacer una punción y estudiar etiología por lo mismo. Si es que ninguno de los dos es el caso, va a depender del resultado de parámetros inflamatorios. Si los parámetros inflamatorios están elevados, vamos a interpretar que esto es secundario a pericarditis y se maneja como tal, como conversamos antes. Y en casos tan normales, vamos a buscar cuál es la patología asociada, que puede ser un antecedente en el fondo, una patología conocida o una sospechosa. En caso de ser sospechosa, vamos a ir a buscar dirigidamente el diagnóstico. Si confirmo esa comorbilidad o tengo el antecedente, vamos a interpretar que el derrame es secundario a ella y vamos a tratar la causa de base, no el derrame propiamente tal. Si no encuentro la patología de base, va a depender del tamaño del derrame. Se describe que los derrames pequeños o moderados en general se observan y en general tienen buen pronóstico. En cambio, los grandes pueden ser candidatos a pericardiocentesis y drenaje en caso de que sean crónicos, en el fondo que duren más de 3 meses. Eh, y esto es haciendo seguimiento y entendiendo que no mejoraron en esos 3 meses. El pronóstico está determinado netamente por la etiología y en general sabemos que aquellos que son crónicos y grandes tienen mayor riesgo, sobre todo de taponamiento, de hasta un 30%. Obviamente aquellos con signos ecocardiográficos de colapso de cavidades derechas también tienen mayor riesgo. Un par de palabras sobre el taponamiento cardíaco. La clínica en el fondo la comentamos recién. Vamos a tener un electrocardiograma idéntico al del derrame. En el ecocardiograma es fundamental porque es diagnóstico por los signos de colapso del ventrículo derecho y además nos va a ayudar en la guía de la pericardiocentesis. Y acá hay que hacer una pericardiocentesis de urgencia. Solamente en caso de tener disponibilidad inmediata de cirugía cardíaca también podría ser opción. Es clave que en estos pacientes con taponamiento cardíaco no usar vasodilatadores ni diuréticos porque podemos hacer claudicar el ventrículo derecho. Un par de palabras sobre la pericarditis constrictiva. Esta puede ocurrir en verdad en cualquier enfermedad pericárdica, eh, o sea, posterior a cualquier enfermedad en el fondo, y el riesgo depende de la etiología, siendo mucho más alto el riesgo cuando hay pericarditis purulenta. Los signos y síntomas son de insuficiencia cardíaca derecha, porque tienden a echar a perder la diástole del ventrículo derecho,
Y esto es con función de los ambos ventrículos funcionando bien. Lo que vamos a ver en las imágenes y todo va a ser un engrosamiento pericárdico y calcificación del mismo, y esto se puede ver a través de todos los tipos de imágenes que hemos comentado en esta presentación, y también podemos hacer una cateterización cardíaca donde vamos a ver una alteración hemodinámica. Y el manejo de la pericarditis constrictiva hay que ser súper claro en que hay que manejar la patología base, podemos darle antiinflamatorios no esteroidales, pero el manejo de elección para ella y el que es como irrenunciable, la verdad, es la pericardectomía.